Hechos 7, 9 y 10. Dice la escritura, vamos ahí, gracias a los chicos de la alabanza. Dice, los patriarcas, ¿lo encontró? Si no, aquí está en la pantalla, creo. Los patriarcas, movidos por envidia, vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con él y le libró de todas sus tribulaciones y le dio gracia y sabiduría delante de Faraón, rey de Egipto, el cual lo puso por gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa. Puede sentarse, por favor. He predicado en varias ocasiones en relación a José, más conocido como el soñador, el hijo de Jacob. Prediqué, me acuerdo, un mensaje que titulé el príncipe de Dios. Otro mensaje que hablé sobre las vestiduras de José y toqué algunos aspectos. El jueves la pastora Daniela también estuvo hablando sobre José. Creo que la mayoría de los creyentes conocemos parcialmente la historia de José. Es muy interesante la historia de José. Permítame entonces dar así primero un vistazo rápido. José es hijo de Jacob, tiene varios hermanos, hay situaciones muy complicadas en su casa, sus hermanos tienen envidia de él, buscan la manera de deshacerse de él. Ven la ocasión entonces, dice que lo toman, lo apresan y después lo venden a mercaderes en el desierto. Y José, siendo un adolescente, un joven de 17 años, terminó en el mercado de los esclavos en la nación más poderosa del mundo, en Egipto. Llegó un capitán de la guardia de Egipto, de Faraón, y dice, lo vio, se lo llevó a su casa, lo puso en su casa y empezó José a administrar. El Señor le dio favor y gracia. La esposa de este hombre, y yo le voy a decir algo, dice que la gracia de Dios hermosea el rostro, y de hecho pues como que era de buena apariencia. Inclúyale la gracia de Dios. La esposa de Potifar dice que lo acosaba, y cuando José no cedió a sus pretensiones, entonces la mujer se enojó, lo acusó, y José terminó siendo prisionero en la cárcel real, Oye, terminó en la cárcel real por una acusación falsa, y allí estuvo varios años. Pero estando en la cárcel, un día singular, llegaron dos que trabajaban, que eran ex compañeros, o eran conocidos en el palacio, siervos del rey, uno el panadero, otro el copero, acusados, estaban presos, iban a ser sentenciados. José, tuvieron un sueño y José interpretó los sueños de ambos. A uno le dijo que sería restituido en su posición al copero del rey, y así sucedió al tercer día. Y de igual manera le dijo al otro, al que era el panadero, que dentro de 3 días él entonces sería muerto. Entra en una crisis muy profunda el reino, o el rey, o Faraón, porque tiene un sueño. Es muy interesante, tiene un sueño. Josué fue a la cárcel, o fue agredido por causa de sus sueños personales, y ahora Faraón está en una crisis por causa de un sueño, y es entonces que lo manda traer y lo recomienda el copero que había interpretado en la cárcel, oye, su sueño. Y José está ante Faraón y le interpreta a Faraón puntualmente el sueño con una respuesta, y es entonces que José termina siendo gobernador o príncipe de Egipto. Así que de esta manera general yo quisiera entonces sacar algunas verdades en el sentido general. Primero que nada, he entendido que para poder tener una vida fructífera es necesario descubrir el propósito de Dios. No vamos a tener una vida fructífera ni victoriosa si no entendemos el propósito de Dios para nuestra vida. Segundo,
entendido, oye, que es importante permitir el proceso divino en nuestra fe, así como la fe de José fue procesada. Y tercero, es necesario prepararse espiritualmente, pero también emocionalmente, para entonces ser promovido. La vida de José es impresionante. La vida de José es muy singular. Pasó todos esos procesos o esos pasos que mencioné. Algunos dicen que es un tipo de Cristo por las similitudes que existen en su persona con la persona de Cristo, que fue incomprendido, que fue perseguido, que fue despreciado, que fue vendido, que fue esclavizado y al final fue exaltado y entronado como gobernador, y Cristo fue ascendido a los cielos. De José podemos aprender varias verdades en cuanto a su ética, sus principios y aún más las convicciones que él tenía. Hay algo, yo reflexionaba, que no fue profeta, pero profetizó en algún momento dado. Le dijo que llegaría el momento en que ellos saldrían de Egipto, la nación de Israel, y que no dejaran sus huesos en ese lugar, sino que los llevaran a la tierra que Dios les daría. No fue un maestro, pero enseñó con su ejemplo. No fue un salmista, pero su vida fue una sinfonía que glorificó a Dios. No fue un escritor, ni escribió nada, pero su vida ha motivado muchos libros. ¿Qué dirían de nosotros nuestras generaciones? ¿Qué legado estamos dejando hoy? Hoy narraré entonces algunos sucesos, no cronológicamente, sino que extraigo algunas verdades relevantes de una vida en sintonía. El tema que yo quiero compartir con ustedes es una vida en sintonía con Dios. Quien está en sintonía con Dios empieza a soñar en grande. Diga conmigo, soñar en grande. Es interesante. Hay varias maneras de soñar. Soñamos muchas veces nosotros al acostarnos, influenciados por nuestros deseos o por nuestros temores. Yo creo que todos hemos tenido esa experiencia. Hay sueños que proceden de Dios, eso se nos habló el domingo pasado, que nos revelan propósitos divinos y en lo cual estamos involucrados. Pero también podemos soñar despiertos. Fíjese lo que le estoy diciendo. Si no, pregúntele a una mujer cuál es el sueño de ella y le va a decir: la casa de mis sueños es esta, que tenga jardín, que tenga cochera. Pregúntele a un hombre cuál es el sueño de tu casa y te va a decir cómo es su casa. Oye, primero que nada, que esté un Porsche o por lo menos un Cadillac en la entrada de la puerta, o una moto, aunque sea esas, ¿cómo se llaman esa marquita que venden ahí? Itálica o Tamagotchi, como usted quiera. ¿Cómo se verá? ¿Cómo se verá el hombre, no? En una todoterreno, por decirle algo. Todos en algún momento tenemos sueños en lo particular en la vida, y no estoy diciendo que sea malo. Soñamos con nuestros hijos. Los jóvenes sueñan con terminar una carrera. En lo personal, muchas veces he pensado, ¿qué podemos hacer para alcanzar a otros? Y hay veces vamos caminando por la ciudad y vemos algún lugar y decimos: mira, aquí quedaría muy bien una iglesia. O vamos a otro lugar y aprendemos de ellos y decimos: podemos implementar estas cosas en la iglesia. Quien está en sintonía empieza a soñar en grande. Los sueños de José venían de parte de Dios. Oye, la realidad de las cosas, creo que lo que soñó José en los inicios de su adolescencia o de su vida, oye, no lo podía él dimensionar tal cual era la magnitud de esos sueños. Ciertamente él estaba involucrado, él era parte de esos sueños, pero eso sería para un tiempo posterior, para un momento específico, y sobre todas las cosas para bendecir pueblos y naciones, y en lo particular a su familia. Puedo tener un gran sueño, pero si yo no tengo un carácter sólido, nunca voy a poder consolidar el sueño de mi vida o los sueños de Dios. La realidad, el problema de muchos hoy es que cuando su sueño no se cumple, oye,
dejan de seguir adelante, se rinden y, en otras palabras, o dejan de servir en la fe. Dos cosas que debemos de mantener vivos en nuestro corazón: un gran sueño y un corazón recto sobre todas las cosas, como José. Puedes tener entonces un gran sueño y fe y aún hasta perseverar, pero si no tienes un corazón recto, entonces se convertirá en una pesadilla. No sé, en el Caribe tenemos un ejemplo muy singular, y lo que digo lo digo así, sin ningún tinte político. Un hombre que deseaba que su país fuera socialista y que todos tuvieran los mismos privilegios y derechos. Me refiero a Fidel Castro. Hizo una revolución y al último ese sueño se convirtió en una pesadilla, y la nación hoy es una gran prisión de los cuales muchos quieren escapar. Cuando no somos firmes en nuestras determinaciones, cuando no tenemos un corazón para abrazar lo que está delante de nosotros o lo que Dios ha puesto en nosotros, entonces podemos derrumbarnos y podemos frustrarnos. Es interesante. Quien camina en sintonía con Dios, Dios le da la sabiduría y la capacidad para desarrollar esos grandes sueños. José había sido un chico de casa, no conocía muchas cosas que tienen que ver con la vida, nunca había administrado personas, y terminamos viendo a José administrando un gobierno, construyendo. Nunca había hecho, ni siquiera, tal vez hubiera ayudado a hacer algo en su casa. Terminó en Egipto construyendo graneros para la preservación de la nación. No se trata solo de soñar, sino de abrazar y luchar para lograr esos sueños. En días pasados el pastor Camero dijo una frase interesante de Martin Luther King, un hombre que luchó por la igualdad de los hombres de color en Estados Unidos, y él dijo: si no puedes volar, corre, y si no puedes correr, camina, y si no puedes caminar, gatea, pero hagas lo que hagas, sigue siempre adelante. Hay una pregunta obligada: ¿estoy luchando por mis sueños? ¿Estoy luchando por los sueños de Dios? Porque la primera reflexión es: quien está en sintonía empieza a soñar en grande. A lo mejor los sueños ya murieron. El primer lugar donde mueren nuestros sueños es en nuestro corazón. Y cuidemos nuestras actitudes. Segunda verdad: quien está en sintonía, aprueba lo recto y reprueba lo malo. Se lo repito: quien está en sintonía con Dios, aprueba lo recto y reprueba lo malo. La familia de José era una familia muy singular. Su padre se llama Jacob, que también fue otro soñador. Él tenía 10 hermanos y él era el número 11. ¿El número qué? El 11. Después llegó otro, Benjamín, fue el 12. Pero es interesante, pero su papá tenía, aparte de su mamá, tenía otras 3 esposas. Qué complicada situación. La realidad del ambiente emocional y espiritual en esa casa no era saludable. Era un ambiente contencioso, era un ambiente inmoral. Bien podían las malas actitudes y los malos ejemplos de sus hermanos, haberlo influenciado. Porque muchos de nosotros fuimos influenciados por nuestros hermanos o las personas mayores. La realidad, los mayores, los que son mayores en la casa, se constituyen en modelos y ejemplos de la familia, de los más chicos. Cuidemos entonces el corazón de los que nos siguen. Es interesante, pero no solamente los hermanos, sino los padres. Somos responsables de modelar un buen ejemplo. Estoy diciendo entonces que quien está en sintonía con Dios aprueba lo recto. José supo, porque tenemos conciencia de lo que es bueno y de lo que es malo. Estamos conscientes porque Dios ha puesto en nuestro corazón una conciencia en el cual podemos discernir. Desde pequeños podemos tener entendimiento de lo que es recto y lo que es incorrecto. Informaba entonces de la mala conducta de algunos de sus hermanos. Es impresionante el caminar de José. Yo lo ilustro de la siguiente manera: José es como alguien que va caminando
por un campo minado, peligroso, oye, con tantas influencias y tantas situaciones tan complicadas, que creo que muchos de nosotros no estamos en un lugar parecido a José. Es interesante. Por lo tanto, nosotros tenemos una ventaja porque hemos nacido de nuevo, hemos aceptado a Jesús, Él es nuestro Salvador. Él puso un corazón nuevo en nuestra vida. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas. Son hechas. Ya no andamos con las mismas ondas viejas pasadas. Ya no andamos con los mismos vicios, ya no andamos con las mismas ataduras, porque nos ha hecho libre. Y si el Hijo nos libertare, seremos verdaderamente libres. Ya no estamos llenos de amargura ni de resentimiento, ya no estamos buscando venganzas. Oye, somos libres para glorificar a Dios, caminamos en novedad de vida. Miqueas lo dijo de una manera muy puntual. Oh hombre, Miqueas capítulo 6 versículo 8, oh hombre, Él te ha declarado, Dios ha dicho lo que es bueno. ¿Y qué pide el Señor de ti? Solamente hacer justicia, llamar misericordia y humillarte, dice, ante Dios. Es interesante. Si soy creyente, entonces mi conducta tiene que ser diferente. En mi casa, en el templo todos nos bendecimos. Dios le bendiga, hermano. Pero en la casa, en la escuela y en el trabajo y en el lugar donde nos desarrollamos en la casa, cuando llega alguien con excelencia moral en algún lugar, fíjese lo que le estoy diciendo, cuando llega alguien que es diferente, que conoce a Dios, pone presión en los grupos, porque es diferente. Es interesante, cuando alguien en el trabajo con cosas tan sencillas es una persona puntual y responsable, lo empiezan a criticar y le dicen es muy barbero. Cuando alguien destaca en la escuela, otros chicos minimizan su capacidad. Cuando alguien no acepta moches o participar en tranzas, oye, tratan de deshacerlo, sacarlo del grupo, de la empresa o de la jugada que están haciendo. Cuando no participas de las locuras del mundo, te apodarán como santurrón. Cuando ven un buen matrimonio, a los hombres le llamarán mandilón porque su mujer lo... ¿Qué pasó, hermanos? Había aquí un hermano que era gracioso, aquí está su esposa. Y él decía, yo en mi casa doy la última palabra. Me dice mi mujer, lava los trastes, y me le quedo viendo, digo, sí, pero con el mandil rojo, ya está. Él tenía la última palabra. Es interesante cómo nos ven otros, cómo nos ven los que están cercanos a nosotros. Es impresionante que José se condujo rectamente, abrazó lo recto y desechó lo malo en su casa. Porque podemos conducirnos bien en nuestra casa o regular en nuestra casa y podemos conducirnos equivocadamente en nuestra escuela o en nuestro trabajo. José se condujo rectamente en su casa. Tercera verdad, quien está en sintonía se sobrepone a sus circunstancias. Todos los que estamos aquí en este día hemos tenido tiempos difíciles, tiempos de escasez, tiempos de presiones emocionales, tiempos de presiones económicas, tiempos de enfermedad, tiempos donde a lo mejor ha sido criticado, cuestionado, malinterpretado aún. José vivió por encima de las circunstancias. Es muy interesante. Para tan solamente, oye, contar con 17 años y ser vendido por sus hermanos, vamos, y ser vendido en un mercado de esclavos, creo que era suficiente para que emocionalmente él pudiera desmoronarse. Es más, la realidad de las cosas, los ambientes que le tocó vivir por años, escúcheme, por años. Se nos enseñó el jueves todo el tiempo, y no fue un mes, un año, 2 años, fueron años que estuvo siempre en el ojo del huracán. José fue menospreciado en su casa por sus hermanos. José fue atropellado injustamente.
Oye, José fue encarcelado, fue vendido en el mercado de los esclavos y después terminó en la cárcel acusado de ser inmoral y violador. Resistió ante toda esta adversidad. Y el texto que leímos es muy interesante porque dice, pero Dios estaba con él. Pero yo le tengo buenas noticias. Dice que él ama a los de corazón recto. Y hay una promesa que tenemos usted y yo. Él ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin. Los días buenos, los días que nos dan ascenso, los días que nos dan buenas noticias, pero también los días de adversidad, los días en los que nos despiden, los días en el que el negocio no funciona, los días en que los hijos se rebelan, los días en que a lo mejor los negocios no salieron como quisiéramos, pero la realidad, Él ha prometido estar con nosotros todos los días. Y le voy a decir una verdad más, dice hasta el fin, hasta el fin, hasta el fin. Nunca estará solo en el momento de enfermedad, en el cuarto, en el hospital, o aún, oye, en una circunstancia complicada, o aún hasta en la cárcel. Él ha prometido estar con nosotros. Sea su nombre glorificado para siempre. Una vez yo comenté acerca de las águilas y me encanta esa ilustración porque las águilas viven por encima de las tormentas. Regularmente cuando hay un huracán, un ciclón, tú vas a ver muchos animales muertos, pero nunca vas a ver un águila que la arrebató el viento. Por lo tanto, tenemos que ser como las águilas, elevarnos por encima de las circunstancias, ver la palabra, ver lo que Él ha prometido, oye, y vivir por encima, creyendo que Dios es fiel y a su nombre sea la gloria. Dios es bueno. ¿Cuántos conflictos, cuántas presiones? Sin embargo, no cedió en sus convicciones en ningún momento, sino siguió confiando. Cuando estoy en sintonía con Dios, entonces será más fácil resistir a las presiones. Jóvenes, será más fácil resistir a las presiones. Hombres, será más fácil resistir a las tentaciones. Esa es la realidad de las cosas. Tercera o cuarta verdad: quien está en sintonía con Dios fructificará en la tierra de su aflicción. José estuvo en diferentes casas en diferentes momentos, lo mencioné al principio. Estuvo como esclavo, entonces, oye, primero que nada estuvo en la cárcel y terminó siendo administrador de la cárcel. Estuvo en la casa de Potifar y terminó siendo administrador de la finca o de la casa de Potifar. Estuvo en el gobierno de Egipto y terminó siendo, gobernador de Egipto. Hay una frase que se repite constantemente en la vida de José y lo leímos. Sus hermanos por envidia lo vendieron, pero Dios estaba con él. Dice Génesis capítulo 39 versículo 3: y vio su amo, en este caso Potifar, que Jehová estaba con él y que todo lo que hacía Jehová lo hacía prosperar en su mano. Él era un esclavo, pero tenía la bendición de Dios. Qué impresionante. Esto es impresionante. Podemos estar en la cárcel o en una crisis profunda económica, pero ver la mano de Dios. La tierra de la aflicción representa los lugares y los momentos en nuestras vidas marcadas por el sufrimiento, el rechazo, la pérdida o las pruebas. Para José fue Egipto. Fue tratado como esclavo. Sin embargo, no permitió que las circunstancias definieran su relación con Dios. La palabra fructificar implica más que sobrevivir. Habla de prosperar, de dar fruto, de impactar y ser bendición para otros. Dios no solo lo restauró, sino que lo posicionó como una persona relevante en Egipto. En los últimos días que vivió su padre Jacob, fíjese lo que él dice de su hijo,
Génesis capítulo 49, versículo 22. Así lo percibió y dijo: rama fructífera es José, fructífera junto a una fuente, cuyos vástagos se extienden sobre el muro. ¿Sabe qué quiere decir? Que nada lo detiene. Ni lo alto, dijo San Pablo, ni lo bajo, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo que estoy viviendo me pueden detener, porque el amor de Dios es conmigo y sea su nombre glorificado para siempre. En mi casa yo planté una plantita, una viña, y tiene la característica esas plantitas de treparse sobre el muro. Podía ver abajo estaba la tierra de aflicción, la tierra de problemas. Pero a pesar de esos problemas, José daba fruto, y fruto que glorificaba. Y escúcheme, fruto visible para todos. Es impresionante. Cuando los presos veían a José, porque estuvo un buen tiempo en la cárcel, lo veían diferente. Cuando estuvo sirviendo en diferentes lugares, la gente lo veía diferente. Es más, cuando estás en sintonía, las pruebas no son el final, sino el terreno fértil. Y ahí Dios mostrará su gloria y te hará fructificar. No te desesperes, no te angusties. Oye, porque en la tierra de tu aflicción, en el momento difícil, Dios testificará que Él es bueno y que está contigo. Hay una señal muy clara para saber si estamos fructificando. Otros buscarán tu consejo, independientemente de donde estés, como estaba José. Vamos, buscarán el consejo para que tú les hables. Definitivamente esto es porque la gracia y el favor de Dios estaban con él. José en la cárcel, oye, fue conocido como quien interpretaba sueños, y se lo interpretó a estos dos personajes, al copero y al panadero, acertadamente. No andaba jugando al pitonizo, sino era una palabra de Dios clara y precisa. José estaba consciente que el don que tenía era de parte de Dios, una palabra de ciencia y una palabra de sabiduría, con las cuales hoy los tenemos como dones del Espíritu Santo. Eso es lo impresionante. Llegó el momento que por causa del don fue llevado ante Faraón, pero seguía siendo esclavo en el sentido social, pero por dentro era libre. Tenía el cielo abierto, había prisiones alrededor, había guardias, había restricciones, había carencia de alimentos. Oye, había limitaciones, pero era libre. A lo mejor puede ser que tú tienes todo, pero a lo mejor no eres libre. Ni libre emocionalmente, ni libre espiritualmente. Estás ganchado en algo. Es impresionante. De tal manera que se corrió la voz. Fíjese. Y es así que José llegó para interpretar el sueño de Faraón. Y Faraón quiso adjudicarle que lo que él tenía era el resultado de su sabiduría o del conocimiento que él tenía. Y me gusta la respuesta de él. Dice que cuando estuvo delante de él, le expresa entonces los sueños turbadores de Faraón. Y le dice, dime algo, en otras palabras. Dice Génesis capítulo 41, versículo 16. Póngalo por favor. Respondió José a Faraón diciendo: no está en mí, oh Dios. Lo que yo tengo no es mío. Será Dios el que da la respuesta precisa. En otras palabras, está diciendo, la respuesta es de Dios, porque el tiempo es de Dios. No sé si me entendió, porque algunos están oprimidos por el tiempo, pero yo le digo algo: el tiempo es de Dios. A ver, sóbale hacia el hombre despacito, dile: tranquilo, Jaime, el tiempo es de Dios. Dígale.
Y segunda verdad, la respuesta de Dios. Qué desconcertante, ¿no? Entonces, si te traen para que resuelvas una situación y interpretes un sueño, le dice la respuesta es de Dios. Y Faraón dice, ¿cuál Dios? El Dios de los cielos, el que hizo los cielos y la tierra, el que es sabio por excelencia, el que hizo todo lo que conocemos, sea su nombre exaltado. Y dice que en ese momento Dios le dio la sabiduría y el discernimiento y una palabra de aplicación, una palabra eficaz. Vamos, le responde a sus inquietudes y dice que Faraón quedó impresionado. ¿Quién como este? En otras palabras, es impresionante que este hombre llamado José, quien está en sintonía con Dios, fructificara en la tierra de la aflicción. ¿Sabes qué me llamó la atención? Que cuando ya es posicionado, hasta le dan esposa ahí en Egipto. Faraón dice, te vamos a dar a una de las hijas de los sacerdotes. Y luego tiene dos hijos, Manasés y Efraín. Y cuando ve José a sus hijos, nace el primero. ¿Sabe qué dijo él? Es el que me hace olvidar. Y luego la segunda cosa, nace Efraín y dice, Dios es el que me hace fructificar. Es muy interesante. Yo quisiera preguntarte, ¿de verdad has sufrido los agravios? ¿De verdad has sufrido el dolor? ¿De verdad has sufrido esa vida triste de la infancia o esa infidelidad o todo eso y lo has traído a los pies de Cristo? Todavía sigue vivo, vigente el dolor y la angustia del pasado en tu presente. José dijo, Él es el que me hace olvidar. Y el Padre Nuestro lo dice así, Señor, como la exigencia que está puesta en el Padre Nuestro, perdona nuestras ofensas, así como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Pero la segunda verdad, él dijo, cuando vio su vida, José dijo, Él es el que me hace fructificar. Le voy a pedir al hermano Lara que se acerque, por favor. Es interesante, después de que todo esto sucede, y esto me hace pensar varias cosas. Quien está en sintonía con Dios puede perdonar. Quien no está en sintonía con Dios no puede perdonar. Tiene la lista de los recuerdos presentes. Tiene la queja en sus labios. Tiene palabras hirientes. José tenía muchas razones para sumergirse en la amargura. No te amargues si te despidieron injustamente. No te amargues si no te reconocen como tú quisieras. No te amarguen si en tu casa no te han apreciado como tú desearas. No te amargues si las cosas no han salido en la vida como tenías planeado. Porque lo dije al principio del mensaje, podemos tener un gran sueño, pero no un gran corazón para retenerlo. Y una de las señales cuando los sueños no se cumplen, me frustro en la vida y me enojo con Dios. No avanzo en la vida, pero tampoco avanzo en la fe. No te amargues. Quien está en sintonía con Dios puede perdonar. Pero no permitió que los pensamientos de venganza, aun cuando podía vengarse, porque llegó el momento en que sus hermanos llegaron a la tierra de Egipto, porque José con la palabra o la interpretación de los sueños había logrado rescatar y librar de una crisis nacional Egipto, colectando alimentos por varios años. Y toda la región terminó en desolación. Y llegaron sus hermanos a pedir ayuda, pero no lo reconocieron. Te voy a decir una verdad interesante. Se veía como un egipcio. Traía la cabeza rapadita. No voltea a ver a los que están pelones, ¿verdad? No son egipcios. Pero por dentro era un hombre temeroso de Dios. Es impresionante. Y dice que los vio y su corazón se estremeció.
pero quiso probar sus corazones y les dio alimento. Pregunto, cuando estoy ofendido con algo o con alguien, una señal clara es cuando tenga chance le voy a poner el pie para que también tropiece, o le decimos: Señor, lo suelto en el nombre de Jesús. Porque hay otros cristianos que dicen: haz tu justicia, Señor, que le caiga por lo menos un rayo. Bueno, no tan dramático, una centella. Y luego le empieza a ir mal al otro y dije: yo sabía que Jehová es bueno. No se equivocó el Señor al decir en Proverbios: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Estos temas nos llevan a una reflexión profunda. ¿Cómo está mi corazón? ¿Cómo está mi corazón para con otros? Si quieres ser usado por Dios, te digo algo: tienes que ser libre de todas esas cosas. Si no, vas a estar patinando en algo que se llama religiosidad e hipocresía y nada más. Te puedo decir que es posible vivir libre de resentimientos con un corazón salvo. Por eso es que trasciende. Creo que muchos tenemos que tomar la decisión entonces de morir al yo, pero vivir para Dios. No solamente se trata de morir al yo, sino de vivir para Dios. Y termino con esto: quien está en sintonía será promovido y restituido en su tiempo, en el tiempo de Dios. Faraón, al tener un sueño profético que nadie podía interpretar, trae a José, lo interpreta y entonces decide exaltarlo como segundo a bordo. Y me gusta lo que Faraón mismo dice, 41:38. Dice: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este, quien está el Espíritu de Dios? Y a veces nosotros volteamos a ver esas frases y decimos: es que tenía el Espíritu Santo en usted. Usted es templo del Espíritu Santo. En quien está el Espíritu Santo. Y luego dice una frase del 39: y no hay entendido ni sabio como José. José destacó en Egipto porque Dios estaba con él, número uno. José no solo destacó, sino que fue respetado como un buen líder. José fue clave en el ejercicio de la autoridad y en el reino, y salvó a la nación. Y voy a decirles algo: aquellos que trabajan en ambientes muy pesados, hermanos, porque sé cómo son los ambientes. José no se rindió ante el sistema espiritualmente que prevalecía en Egipto, un sistema corrupto pagano, sino que se mantuvo firme en sus convicciones, prevaleció en un mundo hostil. Al final de su vida, él entendió que todo lo que le sucedió sería para bien y para bendición de su casa y para bendición de la nación que lo había abrazado. No te frustres ni te enojes y digas: ¿por qué, Señor? Te voy a decir algo. La realidad de las cosas, la piedad, la vida de José impactó no solamente el reino, sino a los egipcios y a Faraón, sino a sus propios hermanos. Y los hermanos, cuando supieron quién era, iban con temor y decía: tienes razón en hacer justicia. Y él pudo decir: entiendo la teología de la preservación. Dios me envió por delante para poder salvar a nuestra nación. Porque los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien.
conforme a su propósito. Quiere ponerse de pie. ¿Puede pasar el grupo o no? Wow. Sé que hay personas que están aquí con muchas preguntas, con muchas inquietudes en su vida, con muchas dudas, pero también sé que hay creyentes que están aquí que han tropezado muchas veces en la fe. Creo que Dios es Dios de oportunidades y quiere que tú le conozcas, primero que nada, y segundo, quiere que tú te levantes, porque si el justo caerá 7 veces, dice, 7 veces el Señor lo restaurará. Amigo que estás aquí, que tienes una vida pasada muy complicada y que te orillaron a tomar malas decisiones, a llenarte de amargura, es tiempo de soltar todas esas cosas. El mundo, la vida te ha marcado, pero Dios quiere sacarte, porque Él es el que rescata del hoyo nuestra vida. Te invito a que inclines tu rostro, cierres tus ojos un momento. Señor, tú eres el que hablas al corazón de los hombres. Tú eres Dios. Wow. Wow. Cierra tus ojos. Sé que cuando yo estaba hablando, predicando, el Espíritu Santo trajo cosas, escenas de tu pasado, de tu vida, de tus errores, no para condenarte, sino para convencerte. Él quiere sacarte de ese hoyo profundo en el que estás sumergido, metido. Él quiere traer vida y vida en abundancia. Podemos salir solo por medio de Jesús. Podemos ser salvos solo por medio de Jesús. Podemos ser restaurados solo por medio de Jesús. Tú que estás aquí, ahí donde estás en tu lugar, pon tu mano en el corazón. Pon tu mano en el corazón. Dile, perdóname, Señor. Cámbiame. Cámbiame, Señor. Estás asustado por lo que piensas. Dile, cambia mi corazón. Estás asustado por lo que está pasando. Dile, Señor, obra en mi vida. Venga tu reino a mi vida. Te recibo, Jesús, como mi Señor y como mi Salvador. Sea tu nombre glorificado. Santo, santo, santo. Santo. Venga tu reino a mi vida. Quiero caminar en novedad de vida. Si estás aquí y te habías alejado, es tiempo de volver a Dios. Venga tu reino, Señor, a mi vida. Te necesito, Jesús. Amén. Si usted hizo esta oración por primera vez conmigo para salvación, yo le invito a que levante su mano. No la detenga, levante su mano. Dios lo bendiga. Dios lo bendiga. Dios lo bendiga. Levante su mano. Levante su mano. Yo le voy a pedir a usted que levantó su mano, déjenos orar por usted. Podemos empezar a cantar algo, por favor. Véngase aquí. Como pastor, yo quiero orar por ustedes. Quien confesare con sus labios que Jesús es el Señor y creyere en su corazón, dice la Biblia, será salvo. Bienvenido, Luis. Bienvenido. Porque la fe viene por el oír.